En esta ocasión vamos a comentar la unidad 2, centro de transformación, correspondiente al módulo de instalaciones de distribución. Bien, vayamos a los contenidos. Se hará una introducción, después una clasificación de los centros de transformación. En algún momento ya lo llamaremos CT directamente, sus partes fundamentales, el transformador de potencia o distribución, condiciones generales de los locales que están destinados a alojar los centros de transformación, características fundamentales de estas instalaciones, los centros de transformación, aparatos de maniobra y elementos de protección, puesta a tierra de los transformadores, maniobras en los CTs, operaciones previas a la puesta en servicio de un centro de transformación, revisiones periódicas, trabajos en instalaciones eléctricas y luego haremos algunos puntos, digamos, que no son directamente el centro de transformación, pero bueno, que son temas transversales, pero que están muy incluidos dentro de la formación de este módulo y de otros, como fuentes de contaminación en entorno ambiental, clasificación de los residuos, orden y limpieza, y por último haremos una breve mención de la normativa aplicable a los centros de transformación. Bien, empecemos. Dentro de la introducción, pues bueno, es hacer un repaso un poco de lo que ocurre el sistema eléctrico, las centrales eléctricas donde se genera la tensión en los alternadores, se eleva para su transporte, por tanto se reduce la intensidad, con los valores con los que se trabaja, tanto para el transporte como la distribución y la posterior distribución en los puntos de consumo. La definición del centro de transformación según el reglamento. En esta tabla, dentro de lo que es la clasificación, es muy importante tenerla claro porque es un poco el ver exactamente cómo se estructuran, ¿no? En función de diferentes variables. En función de la tensión, pues los que son de primera categoría con una tensión nominal mayor de 66 kilovoltios, de segunda categoría entre 66 y mayor de 30 kilovoltios, tercera categoría entre 30 kilovoltios y mayor de 1 kilovoltios, que es el límite de lo que es la baja tensión. Si nos fijamos en la alimentación, pues que sean en punta o en paso. Dentro de ubicación, pues hablaríamos de intemperie, de exterior y de interior. Y por el propietario, pues que sea de compañía, en nuestro caso Iberdrola, o de abonado. Vale, veamos algún detalle de estos centros de transformación en función de la definición que hemos ido diciendo. ¿Vale? Pues tendríamos el que se en punta, digamos que lo esencial es que tiene una única alimentación, está dentro de una red de distribución y es el final, es algo terminal. Por tanto, podemos ver aquí en este esquema unifilar que mejor en este, bueno, aquí se vería lo que son interruptores confusibles, y esto sería el centro de transformación, representa, y aquí tenemos 4 hilos porque ya tenemos baja tensión. Y aquí tendríamos lo que es la entrada, una única entrada, y esto ya sería la parte de paso de abonado y tal para los clientes. Vale, a diferencia de paso, en cualquiera de estos dos esquemas, donde hay una celda de entrada, ¿de acuerdo? A través de un interruptor, y una celda de salida. Esto formaría parte de un anillo, esto que tenemos aquí, y a partir de aquí pues iríamos al abonado, ¿vale? En lo que es celda de paso abonado, tenemos celda de protección, de medida, pero sobre todo la diferencia es que hay entrada y salida. Bien, por otra parte, dentro de los de intemperie, el aéreo, bueno, veamos una foto, es el típico que tenemos un apoyo, una torre, y el transformador pues estaría a una cierta altura.
En este caso es el más pequeño, el más elemental. ¿Dónde se instala? Pues en zonas alejadas de los centros urbanos, que normalmente vienen alimentadas por líneas de alta tensión aéreas. Es para pequeñas potencias no superiores a 160 kVA, kilovoltiamperios, y pues esto, su utilización más corriente en zonas rurales, instalación provisional de obra, etcétera. Así como datos a destacar, pues que la parte inferior de las masas metálicas que no esté a menos de 3 metros. Normalmente se suele colocar aquí un sistema anti-escalo, pues para que no se pueda acceder a la parte del transformador y todos los dispositivos de protección de forma fácil. En cuanto a un centro de transformación de intemperie en superficie, la característica es que son para grandes potencias. Esto puede ocurrir en algunas ciudades donde hace falta una potencia muy grande. Su aspecto exterior podría parecer una subestación, una pequeña subestación. En cuanto al centro de transformación en caseta exterior de obra fija, pues será exterior al edificio. Así como ventajas encontramos que sus dimensiones son adecuadas a la potencia del transformador, pasillos y recintos amplios. ¿Qué más? Para urbanizaciones de viviendas, edificios singulares. Este tipo ha caído en desuso principalmente por este que vamos a comentar a continuación, el prefabricado. El prefabricado es el que más se utiliza hoy en día, hace ya unos años, y son más económicos. ¿De acuerdo? Son una serie de placas que su instalación es mucho más rápido, tiene unas dimensiones más reducidas, pero suficientes. Son módulos de hormigón armado. Dentro existen unas celdas, este sería el aspecto que tiene más común. Aquí tendríamos el cuadro de distribución de baja tensión una vez que ha salido ya del transformador. Y aquí veríamos un detalle interior, normalmente van alimentados de forma subterránea, tenemos las celdas de entrada, salida, las que luego veremos la clasificación para un centro de transformación. Y el habitáculo para colocar el transformador. El centro de transformación exterior subterráneo, bueno, pues en este caso ventajas pues están ocultos, no representan ningún obstáculo, fácil acceso por parte de las líneas subterráneas, son más seguros. Este tiene su sentido pues en edificaciones con zonas ajardinadas, deportivas, en centros docentes. El coste es superior que el de superficie, ¿vale? Aquí tendríamos un dibujo, un esquema, ¿no? Un corte. Dentro de la plataforma hay un vídeo donde se ve un centro de transformación subterráneo. En cuanto a los que son en locales interiores o de edificio, pues están en edificios en centros urbanos cuando se impone una acometida en alta tensión. Normalmente se coloca en la planta baja del edificio. Y bueno, pues deben estar ventilados, unas dimensiones mínimas, etc. Bueno, aquí tenemos un esquema en planta. En cuanto a la clasificación de si es de compañía o de abonado, pues compañía pertenece a la compañía distribuidora de energía. Normalmente no tiene sistema de medida de energía. Y si es de abonado, pues bueno, pues para medir esta energía eléctrica, si el CT es de pequeña potencia, se realiza en el lado de baja tensión. Si es de una potencia mayor, pues en el lado de alta tensión, porque la tarifa va a ser más conveniente, más económica. Bien, pasemos a las partes fundamentales. A las partes fundamentales, pues vamos a estudiar un poco lo que son las celdas. Las celdas y el orden de las celdas. Es muy importante saber ese orden de las celdas. En principio, bueno, primero vamos a ver aquí un pequeño esquema y ahora volvemos. Este sería lo que es la estructura. Este esquema unifilar, tendríamos una celda de entrada, normalmente son de 20 kilovoltios en España,
celda de entrada con unos dispositivos de corte, interruptores, seccionadores, y esto sería la celda de salida. Esto formaría parte del anillo. Esto viene de otro centro de transformación y esto va a otro centro de transformación. A partir de aquí, pues tenemos los elementos que va al abonado, que ahora los estudiaremos, los veremos. Tenemos celda de entrada que recibe el conductor de alimentación. Como hemos dicho, está equipado con un interruptor en corte, un seccionador de puesta a tierra. La celda de salida sirve para cortar el suministro a otro centro de transformación. El equipamiento que tiene es como el anterior. La celda para paso de abonado, paso a abonado, esto ya formaría parte, digamos, del cliente o abonado. Está encargada de cortar el suministro en alta al transformador. Y bueno, en el caso de que la potencia es inferior a 1000 kVA, pues que es un poco lo más habitual, si no sería ya muy grande, digamos la potencia del transformador, pues se instalaría un seccionador. En cuanto a la celda de protección general, pues aquí podríamos tener, esta no siempre puede aparecer, porque esta sería donde existe más de un transformador, se encarga de proteger al conjunto. Vamos un poco a lo más habitual, sería la celda de medida. Celda de medida se suele componer de transformadores, 3 transformadores de intensidad y 3 transformadores de tensión que están conectados a los contadores para la medición. La celda de protección del transformador, propiamente dicho, tiene interruptor y fusibles asociados o combinados por interruptores. Y aquí tenemos un poco la misma consideración, lo de las 1000 kVA. Si fuera más de 1000, pues instalará una protección contra defectos a tierra. Después tenemos el habitáculo para el transformador. Normalmente, mayoritariamente se suele ser un transformador de aceite, pues tendrá un espacio para recoger si pudiera haber algún tipo de fuga de aceite en caso de avería. A continuación encontraríamos el cuadro de baja tensión, en donde están protegidos por cortacircuitos fusibles, las líneas ya en baja tensión. Aquí teníamos el esquema que comentábamos antes. Es importante el orden de saber las celdas que tenemos. Estas serían un poco las básicas, solamente con una celda de protección sería lo más común. Y el orden y lo que lo compone, los elementos. Vale, transformador de distribución o transformador de potencia. Pues bueno, es una máquina estática de inducción electromagnética fundamental en el centro de transformación. Se encarga de reducir la tensión de distribución primaria a una tensión en baja tensión, que son 400/230. Los transformadores, de los tipos que hay, pues hay 2 tipos, aunque el más habitual es el primero, transformador con aislamiento en aceite. Dentro de esto pues se habla también los que tienen depósito de expansión o los que son de tipo llenado integral. Y luego el de resina, que el aislamiento entre las bobinas, pues en lugar de ser por aceite, pues está aislado por una resina especial. En cuanto a la constitución externa del transformador, ¿cuáles son las partes fundamentales? Bueno, aquí podemos ver en el dibujo de un transformador, donde tendríamos, antes hemos hablado del depósito de expansión, es un elemento que por aquí el aceite, si estamos hablando de un transformador en aceite, pues se puede, en el caso esto, digamos que aparecen unas temperaturas muy grandes, entonces ese aceite se puede llegar a evaporar. Aquí permite, debido a esa evaporación, puede subir la presión y aquí permite que escape esos gases, ¿no? como protección. En cuanto a elementos, pues tenemos los pasatapas, que son estos elementos cerámicos, ahora lo comentaremos, en alta y en baja tensión, ¿vale? Así como elementos muy importantes. Es interesante considerar la altura del pasatapa de alta, que mayor por la tensión, y en el pasatapa de
de baja tensión son más pequeños, puesto que la tensión es muchísimo menor. Sin embargo, lo que es la sección de los conductores es justamente al contrario. En la alta tensión la sección es más pequeña, puesto que la intensidad en baja tensión es mucho mayor. Es conocer los elementos, estos elementos que tenemos aquí, lo que es el mando conmutador, en fin, el visor para ver el nivel del aceite, las aletas o los radiadores, pues para evacuar el calor que se produce. En cuanto a la cuba del transformador, pues tenemos esta nomenclatura en mayúsculas correspondería a la parte de alta tensión, las 3 líneas, L1, L2, L3, y en minúsculas la parte de baja. Claro, normalmente lo que queremos crear es un neutro, ¿vale? Pues tenemos aquí la N neutro. Placa de características del transformador, pues esto sería un poco los datos que vamos a encontrar como mínimo, ¿vale? La potencia nominal, que es lo más significativo, tensión primaria y secundaria, intensidad nominal secundaria, etc. En cuanto al grupo de conexión o índice horario, pues bueno, el grupo de conexión se refiere a los tipos de conexión que ya normalmente se conocen, que es el de estrella y triángulo. Ojo que triángulo se le llama es delta, la letra griega delta. Entonces, además vamos a hablar de otra conexión que es conexión zigzag, que esta también permite un neutro. En cuanto al índice horario, el índice horario se refiere al desfase que existe entre las tensiones primarias y secundarias homólogas. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos que conectar dos transformadores en paralelo, pues habría que verificar exactamente que estamos conectando las L1 con L1, L2 con L2, etc. ¿Y esto cómo se determina? Pues es un número que lo que nos indica, por ejemplo, el 5 es como si fuera un reloj analógico. Entonces, con lo que son las horas, pues si tenemos un índice horario 5, pues sería multiplicarlo por 30 grados, es una esfera que se divide entre 30 grados, los 360 grados, y el desfase sería de 150 grados. ¿Vale? Aquí tenemos más ejemplos. Condiciones generales de los locales destinados a centro de transformación, pues puntos más importantes, pues destacar los locales, las puertas de acceso, el interior, esto pues es leerlo y tratar de recordar. Instalación de canalizaciones, tiene unos tabiques de separación, la ventilación adecuada, sobre todo por esto, porque los gases, si pudiera haber una avería y tal, pues esos gases que se puedan evacuar, porque si entráramos dentro, pues sería un peligro. Luego existen unas medidas de ancho libre de los pasillos, que será de 1,2 metros y la altura libre de 2,2 metros. En cuanto a características fundamentales de los CTs, pues bueno, la fundamental es la potencia aparente, normalmente en kilovoltiamperios. Ya si habláramos de megavoltiamperios, pues ya serían muy grandes, ¿no? Estos transformadores o CTs. Y además, pues tensión de entrada, de salida, relación de transformación, etc. En cuanto a aparatos de maniobra y elementos de protección, pues los cables, vamos a mencionar, los cables suelen ser de aluminio, son secciones grandes, como se puede ver aquí, pues a partir de 95 milímetros cuadrados. En cuanto a su dimensionado, pues hay que tener en cuenta los criterios ya vistos para la red de distribución, criterio de caída de tensión, intensidad máxima invisible y en este caso de intensidad de cortocircuito también. Los aisladores, ¿qué son los aisladores? Pues son estas piezas de material aislante que sirven para soportar o sujetar conductores o equipos. Los materiales que se utilizan, pues esteatita, resinas epoxis y otros de materiales orgánicos que soportan muy bien digamos que aíslan muy bien. Seccionadores, ¿qué es un seccionador? Pues un aparato mecánico de conexión. Lo que pasa es que esto tiene una característica muy clave, ¿no? Que es capaz de abrir y cerrar un circuito, pero cuando por él no pase corriente. O sea,
Lo que quiere decir es que se manipulará, se actuará siempre previamente si se ha cortado mediante un interruptor, que es el que viene a continuación, que este sí que es capaz de cortar o restablecer, porque pasa por el corriente, ¿vale? Entonces este sí que tiene, pues normalmente hablamos de un gas, si son celdas de centro de transformación, el hexafluoruro de azufre, el SF6, que se tiene esa capacidad para cortar el arco eléctrico que se produce, extinguirlo de forma casi inmediata. Aquí pues ver lo que es el poder de corte, el poder de cierre. En cuanto a interruptor seccionador, pues sería una mezcla de ambos. El interruptor automático, que es el más habitual, pues funciona de forma automática. Seccionador de puesta a tierra, pues un seccionador que lo que hace es poner a tierra para dar cumplimiento a la regla de oro, a la cuarta regla de oro, y trabajar con seguridad. ¿Qué son las autoválvulas? Pues son dispositivos de protección contra sobretensiones. Se emplean en la protección de los transformadores y se deben instalar uno por cada fase y lo más cerca posible del elemento a cortar. En cuanto a los relés, ahora vamos a hablar de relés. El relé directo están excitados por la propia intensidad que pasa por cada una de las fases. Si la intensidad a la que se ha regulado, a la que se ha tarado es mayor, pues provocan un disparo al interruptor al que estén asociados. Aquí tenemos unos valores un poco para poder comparar intensidad del relé con intensidad del fusible. En cuanto a los relés indirectos, pues estos sí que están actuados por un valor que está minimizado. ¿Por qué? Por los transformadores de medida, ¿vale? Normalmente, en este caso, transformadores de intensidad, cuya relación va a ser una intensidad mayor, pero la salida en el secundario va a ser de 5 amperios. Termómetros, pues bueno, control de temperatura, las en que se encuentra el aceite de los transformadores. En muchos casos hay dos temperaturas, una que acciona una alarma cuando llegamos a una temperatura determinada, alta, y otra que lo que hace es que lo desconecta, desconectaría el transformador, el trafo, porque la temperatura es muy alta. El relé Buchholz, pues estos serían para transformadores más grandes, detecta los gases que se van produciendo y también provoca una alarma que puede llegar a desconectar también si esa cantidad de gases es significativa. En cuanto a puesta a tierra los transformadores, pues todos los centros de transformación están previstos de una puesta a tierra. A veces veremos que se le llama el PAT. ¿Para qué? Pues el objeto es limitar las tensiones de efecto a tierra. En cuanto a instalación de tierras, pues de tierra general, pues una tensión de efecto a tierra que no sea superior a 1000 voltios. Se conectan. ¿Qué se conecta ahí? Pues aquí tenemos un ejemplo de los elementos, ¿no? Las masas, todas las partes metálicas en alta tensión, en baja, cualquier envoltura metálica de los cables, enrejados, etc. Instalación de tierras separadas. Bueno, pues esto es un caso así un poquito más especial que ya se desarrolla en estudios de grados superiores, pero bueno, por comentarlo simplemente, son tensiones de defecto cuando es superior a 1000 voltios, pues los neutros de los transformadores, los bornes de la puesta a tierra de los trafos y las autoválvulas se unirán a una instalación de tierra separada de los demás elementos, de lo que hemos comentado anteriormente. En cuanto a la ejecución de puesta a tierra, pues normalmente está la base del centro de transformación tiene unos electrodos que son horizontales, ¿vale? Que normalmente son cables flexibles. Puede ser tener una forma cuadrada o rectangular, o puede ser este electrodo horizontal, pues pueden ser también placas enterradas, y se le puede complementar con un número de picas para conseguir la resistencia de tierra deseada. Vale, aquí hablamos de una serie de condiciones que tiene que tener el sistema. No obstante, hay una presentación corta del sistema de puesta a tierra donde ahí ampliaremos con más detalle cosas de puestas a tierra, ¿vale?
Maniobras de los centros de transformación. Pues no accionar nunca un seccionador en carga. O sea, un seccionador no. Primero hay que actuar sobre un interruptor. Cortar el servicio en carga, primeramente el interruptor o interruptor, normalmente es un automático. Antes de cerrar un seccionador de puesta a tierra, comprobar la ausencia de tensión. En fin, aquí tenemos una serie de maniobras que están muy relacionadas con las reglas de oro. También tenemos maniobras para reponer un fusible. Vale. Otras cosas, como es la comprobación de la concordancia de fases, cuando se vayan a acoplar dos circuitos, pues es muy importante verificar que estamos conectando fase con fase. Aquí hay un dispositivo que es esto. Este ya es un poquito más antiguo, pero para entender la idea, si estamos conectando aquí dos transformadores, acoplándolos en paralelo, pues lo que hacemos, esto simplemente sería una luz, ¿vale? Tipo LED, que comprobamos en una fase y en la homóloga. Si tenemos aquí una luz, si tocamos en el 3.3 y se encendiera, entonces es que son fases diferentes. Si no se enciende, es que efectivamente es la misma fase, por tanto el acoplamiento sería el adecuado. En cuanto a operaciones previas a la puesta en servicio de un centro de transformación, pues bueno, es leernos esto un poco, lo que es la normativa, revisión de la normativa, comprobar los circuitos de toma de tierra, instalación de aisladores, en fin, es un poco ver lo que tenemos aquí. Revisiones periódicas de los centros de transformación, pues comprobar el funcionamiento del centro de transformación, que es correcto. Hay un boletín que hay que completar. Entre lo que es común para todos los centros de transformación, pues el boletín que decimos, con datos del titular, características técnicas principales del centro de transformación, tipo, potencia instalada, todo esto que tenemos por aquí. Al final hay un resultado, ¿no?, de ese reconocimiento. Y aquí ya específicamente, pues para los centros de transformación de interior, pues en cuanto a la obra civil, hacer comprobaciones si existen grietas, los locales, las dimensiones, los elementos de maniobra. Aquí pues tenemos, pues eso, si está la banqueta, aislante, las pértigas, los EPIs, alumbrado y señalización interior, si está y está en funcionamiento. Hay empresas que se dedican exclusivamente para esto, que trabajan con centro de transformación, solo que lo verifican. Paramentos de alta tensión, si existe existencia de circuitos sin seccionador. En fin, hay una serie de puntos que lo que hay que hacer es ir verificando uno a uno que se cumple, y si no se cumple, pues entonces es una falta, ¿no? Puede ser una falta leve, una falta más grave. Transformadores, pues el nivel de líquido, que puede estar bajo, unas pérdidas, sistema de regulación que no tenga, la parte de la paramenta de baja tensión, en fin, conexiones flojas. Aquí sobre todo es ver un poco el tipo de averías también, ¿no?, que se pueden producir. Las tomas de tierra, si hay algún elemento que no está puesto a tierra, si la conexión del neutro es defectuosa. En esta tabla de aquí podemos ver las medidas que se toman en el secundario del transformador. Esto que hubiera tres transformadores, vamos a considerar que hay uno, es el caso un poco más general. Las corrientes nominales, corrientes por fases, tensión entre fase y fase, ¿vale? Para los centros de transformación de intemperie, pues ¿qué es lo que se va a revisar? Pues los apoyos, herrajes, la paramenta, el transformador. Vale, vamos a pasar a otro punto ahora, un poco genérico ahora. Transformadores en instalaciones eléctricas. Pues, por ejemplo, ¿cuáles son las instalaciones según el reglamento de baja tensión? Es puramente cogerse el reglamento y ver lo que son las instalaciones. Red de distribución, en baja tensión, lógicamente, suministro, instalación de enlace, interior de viviendas, locales, de pública concurrencia, etcétera. Todo esto que tenemos en el reglamento. Es saber que es de baja tensión. Los trabajos en las instalaciones eléctricas se pueden hacer sin tensión, seguras, o a veces pues hay que trabajar con tensión.
Entonces ahí pues hay que ir con muchísimo más cuidado, ¿no? Las reglas de oro son fundamentales, hay que conocerlas sí o sí. En este caso vamos a mencionarla, hay que saberse las reglas de oro y en el orden en el que se trabajan, ¿vale? La primera es abrir las fuentes de tensión, interrumpir, enclavar o bloquear, comprobar la ausencia de tensión. La cuarta sería poner a tierra en cortocircuito y la última sería delimitar. Ojo que aquí lo que vamos a verlo es para baja tensión y para alta tensión. Para baja tensión las tres primeras, bueno, la segunda sí es posible, y la cuarta y la quinta de poner a tierra son obligatorias en alta tensión. Bueno, pues eso, lo que son las reglas de oro, que creo que todo el mundo las conocemos, es algo muy, muy importante que hay que conocer, insisto, y el orden en el que se ejecutan. ¿eh? Bloqueo, apertura, bloqueo, verificar ausencia, poner a tierra en cortocircuito y delimitar la zona. También es importante que sepamos las formas y colores de seguridad que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, los de prohibición, que son redonda, roja, obligación, el azul, redonda, también, y un peligro, pues que tiene esta forma triangular, amarillo. Y las otras que tenemos de otras indicaciones, salidas de socorro, incendios, etcétera. Trabajos eléctricos en tensión, pues el personal debe estar adiestrado, a nivel de suelo, pues con lo que vamos a trabajar, con banquetas, alfombras, los EPIs, casco, guantes, herramientas, gafas de protección si existe riesgo ocular, ropas secas, en fin, equipos de protección en los EPIs, protección colectiva, tenemos aquí un listado que ya hemos comentado. Aquí simplemente es mencionar fuentes de contaminación del entorno ambiental, clasificación de los residuos, pues bueno, es un poco estas fuentes pues pueden producir algún tipo de efectos, ¿no? Sobre el cuerpo humano, estrés, insomnio, en fin, problemas en la piel, pues es conocer esto, un poco esa fuente donde está y procurar un poco cubrirnos de ellas si tenemos la posibilidad, si es posible. En cuanto a clasificación de los residuos, pues existen normativas sobre los aparatos eléctricos y electrónicos para gestionar los residuos. Bien, normas aplicables a la fabricación de los productos, sobre todo teniendo en cuenta para proteger el medio ambiente, disposiciones particulares, lo que es las tres R's, es reducir, reutilizar, reciclar, ¿vale? En orden y limpieza, pues tenemos actuaciones fundamentales, pues eliminar lo innecesario y clasificar lo útil, acondicionar los medios para guardar y localizar, no ensuciar y limpiar después, ¿vale? Evitar ensuciar, ¿no? Sobre todo, ¿no? No es cuestión de yo limpio, sino si se puede no ensuciar, pues mejor. El orden y limpieza es fundamental, sobre todo para evitar los accidentes y los incidentes que se pueden producir en el lugar de trabajo. Y confeccionar un programa de orden y limpieza. En cuanto a la normativa aplicable, aquí lo que hablamos es del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad, donde las centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, específicamente por los centros de transformación, que es lo que nos ocupa. Tiene una serie de capítulos y aquí simplemente como norma, como un extracto muy somero, pues que donde se aplican instalaciones de más de 1000 voltios, ¿vale? Por supuesto de corriente alterna. Aquí hablamos un poco de las tensiones que ya se han visto anteriormente, de primera, segunda y tercera categoría. La frecuencia sabemos que es de 50 Hz, que no produzcan perturbaciones. Bueno, luego hay otro capítulo también para puesta en marcha y tal. Los requisitos para poner en marcha, para hacer el mantenimiento, inspección. Y por último uno de infracciones y sanciones. Bueno, pues con esto llegaríamos al final